Bendito sea su santo nombre. Bueno, lo que no sé es cómo voy a darle acceso a la gente. Esa parte no la sé porque esto me cubre toda la pantalla. Ok, ya estamos aquí. Están viendo todo, ¿verdad? De verdad les digo que hoy mi oración es que nuestro Padre nos convierta en bereanos, que seamos como la gente de Berea. ¿Y cómo era la gente de Berea? Que estudiaban todas las cosas y todo lo que Pablo decía a la luz de la palabra. Y mi deseo es que de todo corazón nosotros podamos escuchar a Dios y obedecerlo a Él por encima de todas las cosas. Están pidiendo acceso. Ok, así que me la voy a pasar así entre estas situaciones y ustedes siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Abby. Ok. Pesa. Quiero en esta noche que entendamos que nuestro Padre nos dejó todas las fiestas que se encuentran en la Escritura, Levítico capítulo 23, que ya las personas del plan de estudio más o menos conocen porque ya pasamos por ese libro. Entonces, el Padre nos dejó sus fiestas con un propósito muy importante, para que nosotros aprendamos que ellas están ahí, están a nuestro alcance, para que podamos recibir de su gracia, para que podamos recibir de su favor. Cuando nosotros aprendemos de las fiestas, entendemos que el Padre dejó esas fiestas ahí establecidas en su palabra como ensayos proféticos. Las fiestas son ensayos proféticos y son recordatorios de todas sus promesas. Entonces, cuando usted estudia Shabbat, que empiezan con el Pesach, Bikurim, panes sin levadura, Shavuot, todo lo que usted encontró allí, usted va a entender que el Padre nos está dejando esas fiestas para que nosotros sepamos que son ensayos y que son recordatorios y que son promesas. Entonces, antes de abordar cada una de las fiestas, yo quiero que nos aseguremos de que entendamos realmente cuál es la razón de que estas celebraciones existan. Y de verdad que yo quiero motivarte, animarte a que descubramos juntos el significado espiritual, el significado simbólico, como yo puse en la imagen, de cada una de estas fiestas. Porque bueno, nosotros las entendemos, entonces entendemos que la razón de ellas son celebrar, o sea, la razón de que existan es para celebrar. Así que cuando nosotros celebramos las festividades, entendemos que cada una de las fiestas bíblicas tiene una conexión con Yeshua, con el plan de redención. Es decir, que detrás de cada mandamiento que involucra una fiesta, el Shabbat, el Pesach, como te dije, Bikurim, panes sin levadura, hay una invitación a qué? A observar, a memorizar, a honrar la muerte de Yeshua, su resurrección y su retorno. Entonces, no podemos pensar que las fiestas solamente son para mostrarnos algo específico de Yeshua. Quiero decirte que en cada una de las fiestas está Yeshua de una forma concreta, de una forma especial. Entonces, cuando nosotros memorizamos y encontramos la muerte, resurrección de Yeshua, honramos todo esto, vamos a encontrar la libertad de nuestra esclavitud del pecado, de la maldición que estaba sobre nosotros. Porque sí, había una maldición sobre nosotros por haber quebrantado la Torá. O sea, todos habíamos quebrantado la Torá y por ende había una maldición. Y la maldición simplemente que es la muerte, lo que entró por Adán haber quebrantado todo, ¿verdad? Y por nosotros haber quebrantado año tras año esto, que no sabíamos, que no teníamos conocimiento, igual ahí estaba. Entonces, las fiestas son de nuestro Padre.
Entonces, las fiestas de nuestro Padre son fiestas de gozo. Nunca se te olvide esto. Son fiestas que nos invitan a regocijarnos, a comer rico, a cantar, a alabar. Yo siempre te voy a decir esto porque no me gustan las fiestas acartonadas, a pesar de que estas fiestas son ritos, porque aunque esa palabra no nos guste, son ritos que muchas veces debemos cumplir muy puntuales, pero en el medio del rito debe haber en nuestro corazón un regocijo y un gozo. Son fiestas que nos llevan a bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor. Entonces, cada una de las fiestas de nuestro Padre, incluyendo el Shabbat, es una invitación a sentarnos a comer con Él. Esto que nunca se te olvide. Es una invitación que nosotros tenemos de parte de nuestro Padre. ¿Para qué? Para sentarnos con Él, para que renovemos el convenio, el pacto que hemos hecho, para que nos gocemos Él. Porque Él diseñó, yo digo que un reloj en el cielo desde antes de la fundación del mundo para recordarnos siempre que tenemos una cita con nosotros, con Él, y que Él tiene una cita con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos el sol, vemos que el sol nos está diciendo qué hora del día es. Cuando vemos la luna y todas sus fases, ella nos está diciendo en qué día del mes estamos. Y siempre te digo, aprende a mirar la luna y a poder saber más o menos en qué día del mes estás, para que no estés pendiente a que cuando se avistó la luna en Israel, sea que tú sepas que es X día, o cuando yo te digo, ya se va acercando el fin de mes, o hoy es el día 29 del mes, sino que tú aprendas que la luna está puesta ahí por nuestro Padre, no solo para decirnos que es de noche, ella está ahí, ¿verdad? No solamente como lumbrera de noche, sino que está ahí para que nosotros sepamos en qué día del mes estamos. Y las estrellas nos indican en qué mes del año nos encontramos. En qué mes del año nosotros nos encontramos. Las constelaciones se unen. El libro de Job dice quién hizo las Pleiades, quién hizo a Orión. Es decir, que eso es importante que tú sepas que como lo aprendimos un poquito satanizado, pero realmente esto se da, esto existe y poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las fiestas? Un tiempo de gozo. En Deuteronomio capítulo 16, verso 14 dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. Entonces, ¿qué significa la fiesta del Pesaj o Pascua? Levítico capítulo 23, verso 5 dice, ahí está la instrucción, que dice que a los 14 del mes, el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeremos panes sin levadura, ¿verdad? Entonces, comencemos por definir lo que es la palabra fiesta. Recuerden que la escritura fue entregada en el idioma hebreo, por tanto, cuando nosotros vamos a mirar en el español algo, debemos ir al hebreo. Entonces, fiesta en la escritura, en la Biblia, cuando nosotros miramos esta palabra traducida del hebreo es Moed. Moed, que es lo que está diciendo a ti en Levítico capítulo 23, cuando en Levítico capítulo 23 dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes, Moed, ¿verdad? Fiestas solemnes de Jehová. ¿Y qué significa la palabra Moed o Moedín cuando son varias? Significa una cita, un tiempo señalado, una asamblea, un ciclo, también es un año, un tiempo determinado, un tiempo preciso, un tiempo presente. Entonces, vamos a lo que nos convoca en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de qué es Pesaj, cómo entendemos nosotros esto. Y empezaremos hablando que quiero darle un enfoque diferente a esto porque, como hablaba con Lucho al principio, ya algunos saben
Están todos aquí en el grupo de Facebook y podemos tener mucho más tiempo para compartir acerca de esto. Entonces quiero darle un enfoque diferente porque es necesario que podamos profundizar y vamos a hablar acerca de Yeshua como el Cordero de Dios. Entonces hay una pregunta. ¿Es Yeshua el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así fue que yo te enfoqué esto la vez pasada. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice, el día siguiente vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resulta que en las últimas traducciones que han hecho a la Biblia, le han puesto una coma. Pero yo lo que quiero mostrarles aquí es que ese verso está incorrecto. Y puede ser que la gramática sea la que está mal, le faltó un punto y coma o algo, o la persona que tradujo simplemente quiso decir, por ejemplo, he aquí el Cordero de Dios que reconcilia al mundo, o he aquí y él que quita el pecado del mundo, es decir, vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim y él que quita el pecado del mundo. O pudo decir también, y vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim, él salvará del pecado al mundo. Pero Yohanan no pudo decir que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque sabiendo nosotros que lo que tú conoces como Juan el Bautista era levita, hijo del sacerdote Zacarías, su padre era sacerdote, él debía estar oficiando en el templo. Sabemos que siendo sacerdotes y de una familia de sacerdocio, yo estoy segura que Juan conocía muy bien todo lo que es el protocolo del templo, el protocolo con respecto a las ofrendas y todo el protocolo con respecto a lo que se hacía en el templo. Por lo tanto, yo personalmente dudo mucho que Juan dijera esto realmente, es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque no hay motivo realmente por el que Yohanan dijera eso. ¿Por qué? Porque Yeshua no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no existe esa gramática correcta, ahí vamos a entender esto como lo hemos entendido y está mal. ¿Por qué? Porque nunca se ofrecía un cordero macho como ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Vuelvo, repito, nunca se ofrecía un cordero macho como ofrenda por el pecado. Nunca se ofrecía un cordero macho como ofrenda por el pecado. Se podía ofrecer como se podía ofrecer un cordero macho por impureza ritual. Y dicho sea de paso, tenemos que recordar que una impureza ritual no es pecado. Es decir, que impureza ritual no es pecado. ¿Qué era una impureza en el tiempo bíblico o en el tiempo en el que se estaba manejando todo esto? Simplemente era que una persona no estaba apta para acercarse al templo, para llevar una ofrenda, para participar en los servicios del templo, porque estaba impuro. ¿Y qué era impuro? Quizás haya tenido alguna muerte en su casa o había por casualidad tocado un animal inmundo y se haya contaminado, o la mujer que acababa de dar a luz, o la mujer que tenía el periodo menstrual, o los que acababan de tener sexo, no podían, sino ahora habían unas impurezas que eran un poquitico más altas, que necesitaba que la persona llevara un cordero macho. ¿Cuándo se llevaba un cordero macho? Un cordero macho se ofrecía, por ejemplo, para la limpieza de un leproso. Y ahora el leproso se veía como una persona muerta en vida. Entonces, recuerden que la muerte es el grado de impureza más alto, el cual impedía definitivamente que una persona se acercara al templo. Entonces, yo tengo que tener claro el sistema de ofrendas y yo tengo que tener claro esto para yo poder comprender dónde está Yeshua en cada una de las festividades, en cada uno de los eventos que el Padre me dio.
Entonces, repito, la muerte era lo que más contaminaba a un individuo, sobre todo con respecto al templo. Es decir, que una persona que tenía contacto con la muerte no podía hacer ningún rito en el templo. Por lo tanto, un cordero macho también se ofrecía como parte del rito no solamente de limpieza del leproso, sino como parte de un voto nazareo. Yo no sé si las nuevas se acuerdan que leímos acerca de Sansón, que hizo un voto, y quizás hay palabras que para usted son un poco complejas hoy, pero usted simplemente entienda que la persona que tenía contacto con la muerte no podía llevar un cordero, no podía acercarse a ofrecer ningún sacrificio antes de que se hiciera todo un protocolo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona estaba haciendo ese voto y de repente se contaminaba con una persona muerta, con un cadáver, tenía entonces que entregar ese voto, presentar un cordero macho, empezar de nuevo, y cuando llevaba ese cordero macho para ser sacrificado para impureza ritual, entonces ahí empezaba todo. Ahora, también habían en aquella época 2 ofrendas diarias en donde se ofrecía un cordero macho. Esa es la ofrenda Tamid, que en estos días hablaba con Sinar acerca de ella. Recuerden que habían 2 ofrendas continuas, incluso en Shabbat se tenían que dar esas 2 ofrendas en cualquier día. Todos los días eran 2 corderos que se ofrecían, uno por la mañana y el otro por la tarde. Esos corderos de por la mañana y por la tarde eran holocaustos, no eran por el pecado, era como un memorial delante de la presencia de nuestro Padre. Entonces todos los días se ofrecían uno por la mañana y uno por la tarde. Un cordero, ese cordero era consumido completamente en el altar. ¿Y eso qué era? Era un memorial representando al pueblo de Israel ante nuestro Padre. Es decir, que es como un recordatorio de Israel a Dios, para que lo entendamos. Así que de nuevo, Johanán o Juan el Bautista no pudo haber dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O eso lo añadió el que lo tradujo, o eso se olvidaron de poner el punto y coma después de Dios. Ahí debió tener esa observación ahí. Pero realmente un cordero no se presentaba para ese fin. Entonces, quizás Johanán sí quería referirse a Yeshua como el que quita el pecado del mundo, era lo que él estaba queriendo decir, pero obviamente un cordero. Cuando Juan mencionó el tema del cordero, al mencionar el tema del cordero, inmediatamente nosotros hacemos una asociación. Cuando decimos es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y si lo leemos así, inmediatamente nosotros aquí nos vamos a Pesach o la Pascua. Voy a utilizar ese término para los nuevos porque la Pascua es un poquitico más común esa palabra, ¿verdad? Pero la palabra hebrea es Pesach. O sea que en este tiempo, cuando Juan estaba escribiendo su evangelio, recuerden que esa era una audiencia del primer siglo. Era una gente del primer siglo, y esa gente del primer siglo, en donde todavía el templo estaba vigente, ellos ya conocían todos los ritos, ellos se conocían todo el protocolo que había en el templo. Yeshua no estuvo en contra del protocolo del templo, estuvo en contra de lo que las personas que estaban liderando en ese tiempo hacían, ¿verdad? Entonces, estas personas a quien se les está hablando se conocen el protocolo. Por tanto, cuando se menciona el Cordero de Dios en el pueblo de Israel, lo que viene a la mente inmediatamente es Pesach. Lo asociamos con Pesach, con la Pascua, porque en la Pascua era cuando se sacrificaba un cordero. Dice en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8. Yo no lo voy a leer porque tengo varias diapositivas aquí. También en el libro de Revelaciones o Apocalipsis se menciona el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Yo les voy a pedir un favor, si ustedes me escriben aquí, nos vamos a enredar toditas. Si usted está en la reunión, al final usted me hace las preguntas, pero por favor no me escriba ahora, ¿verdad? Por el amor a nuestro Padre. Ok, en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso 3, se nos menciona el cántico de Moshe y el cántico del Cordero. Ese cántico de Moshe está relacionado con ¿qué?
Éxodo capítulo 15 está relacionado con el Éxodo, cuando se celebró la primera Pascua. Por lo tanto, si se está hablando del cántico de Moshe, juntamente con el cántico del Cordero, eso nos está dejando saber que ese Cordero al que se está refiriendo es al Cordero del Pésach, al Cordero de la Pascua. La Pascua no fue celebrada para perdón de pecados, pueblo querido. La Pascua fue celebrada por los siguientes motivos que yo te lo escribí allí. Por redención. Estaban redimiendo al pueblo de Israel de un rey falso, que era el faraón, de un rey falso de injusticia que los oprimía, que los esclavizó, los estaba dándoles redención, los estaba redimiendo para traerlos al verdadero rey, a nuestro Padre Jehová, ¿verdad? La Pascua no fue dada para perdón de pecado, la Pascua fue dada para restauración. Nuestro Padre estaba restaurando al pueblo de Israel como nación de él. Le estaba devolviendo la identidad, porque recuerden de que antes de que nuestros padres fueran a Misraim, todo el pueblo de Israel en Jacob, vivía con sus hijos en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Y luego tuvieron que irse porque hubo un hambre, entró el tema de José fue con ellos, pero cuando se murió el faraón que conocía a José, ellos fueron esclavizados. ¿Por qué? Por temor, porque el pueblo, Egipto tenía miedo de que se estuviera multiplicando, porque se estaban multiplicando nuestros padres según la promesa que había dado nuestro creador, y por eso los esclavizaron con el tiempo. Después que murió yo, se murieron los faraones que conocían a José. Por tanto, Pesa es para redención, ¿verdad? Pesa es para restauración. Sí, para restaurar qué. Pesa se dio para restaurar al pueblo como nación, ya se lo dije, ¿verdad? Devolviéndoles que su identidad como un pueblo de Dios, como el pueblo de Israel. Ahora, Pesa es para renovación del convenio, no se te olvide, para renovación del pacto. ¿Entre quiénes? Entre nuestro Padre Jehová y su pueblo. ¿Por medio de qué? Del pacto de umbral. No sé si eso es primera vez que lo escuchas, pero se dio por medio de la sangre en el umbral y comiendo el cordero. Recuerden que el umbral fue donde se puso la sangre. Más adelante yo les puse unas fotos. Entonces, Pesach es una ofrenda de paz. En hebreo se conoce como Shelamim para los antiguos. Recuerden que ya todo esto lo hemos estudiado cuando estudiamos los viernes. Por ahí Edilson tiene un cuadro. La ofrenda de Shelamim para los nuevos, la ofrenda de paz, una ofrenda que tiene un grado de santidad menor. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un grado de santidad menor que la ofrenda de holocausto, o que la ofrenda olá, que la ofrenda del pecado o purificación. La ofrenda Shelamim o la ofrenda de paz es aquella que se comparte. Por tanto, cuando nosotros estudiamos Éxodo capítulo 12 y vemos todo el tema del Pesach, nosotros nos vamos a dar cuenta que el tipo de ofrenda que se ofreció a través de ese cordero, es decir, que el cordero de Pesach es una ofrenda Shelamim, es una ofrenda compartida, una ofrenda de paz, donde se hacía una cena de creencia, una cena de fe, una cena de confirmación, que tiene que ver con relación. Y yo le decía a Lucho, vámonos a Éxodo capítulo 24, fue lo mismo que se dio allá. Entonces, las personas que comen el Shelamim, es decir, la ofrenda de paz, sabían que era una ofrenda de familia, que es una ofrenda comunal, que es una ofrenda que se debía compartir. ¿Y entre quiénes se debían compartir? Quisiera poder abrir los micrófonos, pero quiero que esto quede bien claro, pero yo sé que ustedes lo saben. Se debía compartir una parte que le correspondía a nuestro padre. ¿Y qué era lo que le correspondía a nuestro padre? Todo lo que era la grosura, ¿verdad? Todo lo que eran los intestinos, toda la parte interna. Una parte le tocaba al sacerdote que estaba oficiando en ese momento el servicio, el sacerdote que estaba haciendo todo el tema de la ofrenda de este animalito. A él le tocaba el pecho del animal, del corderito, la pata trasera derecha. Y el resto del animal es lo que la persona quien llevaba ese animalito comía con su familia y sus amistades.
Entonces, si esa persona, déjeme dar entrada a alguien, si esa persona estaba la esposa con el periodo menstrual, por ejemplo, esa señora no podía consumir esa ofrenda. Eso está claro, lo hemos estudiado y los nuevos deben al menos recordar que pasaron por ahí. Entonces, en el Pesach, la sangre se puso sobre la mesusa. ¿Qué es la mesusa? Los dos postes, los dos marcos y el dintel de la puerta. ¿Por qué? Porque esto estaba representando algo espectacular que yo lloro con esto de verdad, porque esto me emociona muchísimo. Esto estaba representando el futuro altar. Cuando Lucho habla de Mishkan, Lucho está hablando del tabernáculo, Mishkan, eso estaba representando el altar, el tabernáculo. Y cuando hablamos de Mikdash, para que usted ya vaya entendiendo términos hebreos, se está hablando del templo. Mishkan, cuando usted escucha a alguien decir Mishkan, están hablando del tabernáculo, del que estaba en el desierto. Cuando alguien te diga Mikdash o Beit HaMikdash, está hablándote del templo que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y la clase va a quedar grabada para que tú tomes tus apuntes y todo para que puedas comprender esto que Jehová te está enseñando. Entonces, la primera vez que nuestro padre nos mandó a hacer el Pesach, nuestros padres estaban en Egipto, se hizo la primera vez así, pero luego ya no se podía seguir haciendo así. Una vez y para siempre se hizo. Y se hizo así cuando el Padre habló sobre la primera vez que se iba a hacer en el Éxodo 12, es decir, la primera Pascua, el primer Pesach. Esa sangre del cordero iba a ser puesta sobre la puerta de la entrada de la casa de cada una de las familias. O sea, esto tiene bien presente, ¿verdad? Todo aquel que hubiera obedecido lo que nuestro Padre había dicho debía hacer esto. Entonces, Pesach tiene que ver con Éxodo. ¿Y qué es un éxodo? Una liberación. Éxodo es un rescate, es una redención, es un regreso a Jehová y a la tierra prometida de donde ellos salieron por la hambruna, como yo te dije. Pero no tiene que ver con pecado. La Pascua, el Pesach, no está relacionada con el pecado que debían en ese momento serle perdonado, por ejemplo, a la familia de Aarón, sino que con estas cosas que ya estamos comentando aquí, para este tipo de situaciones fue que se dio. Para redención, restauración, renovación del pacto, era una ofrenda compartida, se tenía que poner la sangre y espero que ustedes corroboren con respecto a la ofrenda de un cordero macho. Ya deberíamos más o menos saberlo, ¿verdad? Al menos los antiguos deberían tenerlo claro. Entonces, cuando Yohanan o Juan está diciendo, hablando del cordero, dijo que él era el cordero de Dios, pero no dijo que él era el cordero de la Pascua para quitar el pecado del mundo. Ahora, eso no significa, quiero aclarar esto, que Yeshua no quite el pecado del mundo. Claro, seguro que sí. Yeshua sí quita el pecado del mundo, pero no como cordero de Pascua, no como cordero de Pascua. Ahora, la función de Yeshua, ese rol de Yeshua, quitando el pecado del mundo, se ve más en cada una de las fiestas. Ustedes lo pueden corroborar en el libro de Hebreos. Cada una de las fiestas nos muestran una labor que vino a hacer Yeshua, pero no todas, todo, porque por ejemplo encontramos la vaca roja, que era una vaca que se tenía que presentar de 3 años y medio, parte de ese sacrificio de purificación y de limpieza, de que tenía que estar afuera, de que no sé qué, algunas cosas nosotros vemos a Yeshua allí, pero no en todo, ¿verdad? Entonces, en la fiesta de Yom Kippur sí se está representando quitar el pecado. Recuerden que nosotros ayunamos en el mes séptimo, todos ayunamos para resolver nuestros dilemas, nuestros litigios, nuestros chicharrones, nuestros pecados, ¿verdad? A pesar de que Yeshua hizo la labor una vez y para siempre, él murió por aquel pecado que no tenía redención en la Torá, por los pecados de muerte. Pero nosotros tenemos que, todos los días nos equivocamos, yo cojo rabia, me enojo y tengo que en Yom Kippur venir a aprovechar ese espacio que mi padre me da
para yo recibir perdón. Entonces, Yeshua está representado quitando el pecado en la fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque el limpiar el individuo del pecado es lo que se da en esa fiesta. Entonces sabemos que durante este tiempo no era que esta ofrenda, porque con esta ofrenda estaban quitando el pecado, sino que cuando se presentaba la ofrenda del sacrificio del día del perdón o del Yom Kippur, sabe la contaminación que nos impedía llegar al templo. ¿Por qué? Porque dicho sea de paso, dice el libro de Hebreos que la sangre de ningún animal perdona el pecado. Entonces, cuando yo me contaminaba porque cometí un error, yo no me podía acercar al templo. Entonces, presentaba mi ofrenda en Yom Kippur en el momento en el que se ofreciera o la que me correspondía, y yo estaba quitando la contaminación que contaminaba el templo. Esos contaminantes que causa el pecado de los hombres, del pueblo, y todo eso era la que yo estaba quitando. Entonces, el libro de Hebreos, yo lo he repetido últimamente muchas veces, nos habla mucho del contexto de la fiesta de Yom Kippur en relación al sumo sacerdote. Recuerden que dice que Yeshua entró una vez y para siempre. Es decir, que Yeshua es comparado con lo que hacía el sumo sacerdote en esa fiesta una vez al año. Entonces la pregunta es, ¿por qué murió Yeshua en Pesach? Hombre, Yeshua murió en Pesach por las mismas razones que se dio la primera Pascua. Yeshua murió en la Pascua para que pudiéramos relacionarnos con Él, para que recibiéramos redención. Yeshua murió para restauración, para identidad, para que pudiéramos entrar en pacto, en relación, en matrimonio, para que pudiéramos nosotros volver a nuestro Padre como la que tenía Adán al principio. Él lo que nos dio fue la oportunidad de entrar a tener una relación con Dios como su pueblo, como una sola nación. Por eso aquí en el grupo decimos, para los nuevos somos Israel, para mostrarnos además que estamos esperando un nuevo éxodo. Eso lo estamos esperando que nuestro Padre nos llame desde todas las naciones y nos lleve nuevamente a la tierra prometida. Entonces, que Yeshua haya muerto, que fuera crucificado en el madero durante la fiesta de Pesach o Pascua, como tú lo dices, era para que nosotros volviéramos o para que nosotros aprendiéramos la relación de su muerte, de su vida, como ofrenda con respecto a lo que tú llamas la salvación, que nosotros le llamamos redención final. La muerte de Yeshua durante la fiesta de Pascua, lo quiero repetir muchas veces, era para que volviéramos en relación al Padre, para que viéramos la relación de la muerte de Yeshua, de su vida entera entregándose con respecto a lo que estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Un nuevo éxodo. Ese nuevo éxodo ya empezó. Ese nuevo éxodo empezó con la muerte y resurrección de Yeshua. Y estamos en ese proceso. Dicho sea de paso, este proceso nos va a llevar a la redención final. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí porque se me puede olvidar. Yeshua no estuvo en contra del templo. De hecho, Yeshua, cuando habló de que este templo será destruido, estaba hablando de su propio cuerpo, porque él quería que nosotros fuéramos templo, ¿verdad? Pero si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, luego que Yeshua resucitó y fue arrebatado nuevamente, ascendió a los cielos, los discípulos seguían haciendo ofrendas en el templo, y si el templo estuviera de pie, nosotros nos tocaría ir allá. ¿Por qué? Porque la Torá nos amarra a eso. Pero ¿qué pasa? El templo fue destruido, y yo creo que en la sabiduría infinita de nuestro Padre, claro, el templo se destruyó por el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero creo que era necesario que ese templo se destruyera para que la confianza, la fe no estuviera puesta en el templo, sino en aquel que representa ese templo y que nos hizo a nosotros templo. Pero Pablo seguía presentando en el libro de Hechos ofrendas. Seguían celebrando la fiesta, seguían yendo. De hecho, el día que Yeshua murió, ellos tenían que ir a celebrar el Pesaj, ¿verdad? Entonces, todo este proceso, nosotros sabemos que sigue y que nosotros
estamos en proceso de redención, estamos en un proceso de restauración, estamos en un proceso de identidad. Yo quiero que tú sepas que estamos en un proceso en donde tú y yo necesitamos renovar nuestro convenio. Y cuando yo hablo de convenio, hablo del pacto. Estamos en un proceso de aprender a tener una relación con nuestro Padre, una reconciliación con Él y un nuevo eso que nos está llevando a la salvación final. Entonces, solamente solamente Yeshua como ofrenda podía hacer lo que ninguna de las ofrendas ni del tabernáculo ni del templo podían hacer, ¿verdad? Recuerden que lo que hacía el tabernáculo y el templo, o lo que se hacía ahí, era una sombra profética de lo que Yeshua iba a hacer. Y eso claramente está en el libro de Hebreos. Usted puede leer el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 4. Nos deja saber que ninguna sangre, dice, de machos cabríos, ni los de toros, ni de ningún animal que se ofrecía podía quitar el pecado. Ninguna de esas cosas son las cosas que podían quitar el pecado. Por eso Yeshua muere. Y eso es muy profundo. Ellos quitaban era la contaminación que los alejaba del tabernáculo, del templo, porque en el templo moraba la presencia de Dios y obviamente Él es santo, nosotros debemos ser santos, en pecado no nos podemos acercar a Él. Entonces, primero que nada, el único que siempre ha perdonado pecados es el Padre. El Padre podía hacerlo sin necesidad de ofrendas, por eso en Yom Kippur, una de las cosas que nosotros hacemos es confesión de pecados. Ahora, el sumo sacerdote confesaba todos los pecados y esto es de parte de nuestro Padre. Estaba representando al Padre que finalmente es el único que absuelve. Entonces, el propósito de la ofrenda presentada por todos los sacerdotes, vuelvo y repito varias veces, quitaba la contaminación causada por los pecados, pero no el pecado como tal. ¿Por qué? Porque eso solamente se podía hacer con la sangre de Yeshua y es la sangre de Yeshua la que tú tienes que tener siempre en tu mente, porque Yeshua es quien nos repara, quien nos limpia, quien quita el pecado moral. Ahí lo resalté, quien quita el pecado moral. Sobre todo ese pecado que está dentro del interior, lo que está en el corazón, en la mente del ser humano, en el alma. Pero ya cuando Él lo hizo una sola vez y para siempre, así dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, cuando el libro de Hebreos dice que lo hizo una vez y para siempre, significa que no tenía que hacerlo continuamente, como la ofrenda que ofrecían los sacerdotes en el templo, ¿verdad? O en el tabernáculo. Una vez y para siempre, suficiente con toda su vida. Hay una palabra en hebreo que es corbán, que tú lo puedes traducir como sacrificio, el sacrificio de pesa, el corbán de pesa. Pero esa palabra es muy, muy bonita porque nos habla a nosotros de relación. La ofrenda de pesa es para relacionarnos, es para acercarnos para vida eterna y entrar en relación con quién, con nuestro Padre. Volver a esa relación que el pueblo de Israel había perdido porque estuvo tantos años esclavos en Egipto, como nosotros hoy estamos esclavos, que no sabemos cómo celebrar el Shabbat, no entendemos si eso estaba vencido, si eso no estaba abolido. ¿Por qué? Porque perdimos nuestra identidad, nuestros padres perdieron su identidad, dejaron de ser Israel, ya no tenían una relación como la tenían con nuestro Padre Celestial, como la tuvo nuestro Padre Abraham, Isaac, Jacob, y por lo tanto, el propósito de la Pascua era sacar al pueblo, traerlo de nuevo a un pacto con el Padre y traer de nuevo la relación, renovar ese pacto. Pues por eso es que nosotros vemos que la primera vez que se hizo la Pascua, la sangre tenía que ser puesta en los dinteles, en los marcos, ¿verdad? Ahora, 2 postes y el dintel, repito, eso estaba representando el futuro altar. Una vez ya en la tierra de Israel, ya no hacen esto de la misma manera, hubo regulaciones. Ahora donde se tenía que matar el cordero, no en las casas, se tenía que matar en el templo, en el lugar que él escogió para que habitara su nombre. Déjenme ver si alguien me está pidiendo entrada. No, ok. Entonces,
Vamos a ilustrar un poquito esto, bendito sea nuestro Padre, para entender esto, que era lo que se hacía. Bueno, aquí dice la Torá que todas las personas que estuvieran fuera de Israel y que quisieran celebrar o guardar el Pesach debían ir a Jerusalén, al templo, ¿verdad? Entonces, ¿se ve el cursor que yo estoy tocando aquí, Luis? ¿El mouse? Señora. ¿Usted? Ah, ok. Sí, señora. Sí se ve. Pues, ¿qué estamos viendo aquí nosotros? Una peregrinación en el primer siglo. Aquí está el templo. Y yo puse este y oeste para aquí más o menos entenderlo. Cuando las personas venían de diferentes naciones, recuerden que cuando se dio lo que usted conoce en el Nuevo Testamento como el aposento alto que Pedro habló, habían gente de todas las naciones y Pedro no habló racamandaca, recatá, no sé qué, sino que Pedro habló en diferentes idiomas, ¿verdad? Y todas las personas le entendían. Eso yo creo que lo han leído, que dice el libro de Hechos. Entonces, aquí vemos que una representación. Cuando las personas iban acercándose, esto se llama la peregrinación. Lo hacían hacia dónde? Hacia el templo. ¿Para cuándo? Para la fiesta de Pesach. Entonces, miren que vemos mucha gente. ¿Por qué? Porque venían miles y miles de personas con sus corderitos a presentar, miren los animalitos aquí, a presentar. Eso era, me imagino yo, que emocionante. Una cosa espectacular con sus corderitos. Aquí nosotros vemos un puente, esto que estoy tocando aquí, que conectaba el templo con el Monte de los Olivos. Pendiente de eso, porque eso nos representa mucho a Yeshua. Conectó el templo con el Monte de los Olivos, ¿verdad? Aquí de este lado de acá. Entonces, cuando el Enzo se macho, un cabrito, podían llevar, pero ya cuando el templo se estableció, en el primer y segundo templo se ofrecían un cordero macho, nada más. Entonces, aquí puse para orientación el este y el oeste, ¿verdad? Sí. Estas imágenes están en el Instituto del Templo. Son tomadas del Instituto del Templo. Entonces, aquí está todo lo que es el templo. Miren que habían unos puentes, como te digo, que unía el Monte de los Olivos, que era donde se ofrendaba la vaca roja, la llamada vaca roja. Porque recuerden que para celebrar el Pesach, las personas tenían que purificarse. Y esa purificación se daba de dos formas. Una, con las cenizas de la vaca roja. Yo creo que los que leyeron el plan de lectura les parecería raro eso, ¿verdad? Porque las cenizas de la vaca roja eran para purificación ritual. Entonces, si no, aquí por este lado de acá mataban la vaca roja y la traían con las cenizas, el agua, todo, ya eso lo aprendemos más adelante a profundidad. Entonces, las personas no podían celebrar Pesach sin purificarse. Así que de este lado nosotros no vemos, pero por aquí, por esto que está aquí, que yo estoy tocando aquí, se llama el arco de Robinson. Miren que esta parte de aquí es lo que, algunas cosas, ya el arco de Robinson no existe, eso quedan son unas piedras, toda esta parte es lo que usted va a Israel y oran, por eso ellos oran en un pedazo que está como de este lado de acá, que es lo que se llama el cótel o el muro de los lamentos. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí estamos viendo todas las personas que iban subiendo hacia el monte, hacia el templo. Ya que estaban en un lugar de santidad, porque el monte ya se consideraba un grado de santidad. A medida que van entrando, un grado de santidad diferente. Entonces, aunque aquí no se ven, se han encontrado arqueológicamente, o la arqueología ha descubierto muchísimos baños rituales. ¿Por qué? Porque para entrar al templo se tenía que hacer un mikvah, que es un baño de inmersión. Un mikvah es un baño de purificación. Para los cristianos, siempre que se acercaran al templo, tenía que haber un bautismo, para que usted me comprenda que no, la palabra no es bautismo, porque esa es una palabra griega, ¿verdad? Entonces, aquí se encontraron muchos, aquí no se ve, pero se encontraron muchos baños rituales. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacerse un mikvah, es decir, una inmersión de purificación antes de entrar al templo. Aquí ya vemos a las personas llegando. Miren que hay diferentes puertas. Ojo con esto, el templo tenía muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque esto representa muchísimas cosas. Bueno, ya aquí están dentro del complejo, pero no están dentro del templo. O sea, no están dentro del santuario como tal, sino alrededor, lo que se conocía como las plazas de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes extendió alrededor del templo, agrandó el templo de Salomón. Él hizo la réplica y lo agrandó. Entonces aquí vemos varias escaleras, ¿verdad? Y usted está viendo esta franjita que yo estoy tocando aquí. Mire, ustedes ven como una verja, como una muralla, ¿cierto?
que tiene unos anuncios, ¿sí o no? Sí, claro, sí se ve. Ok, eso se llama el soret. El soret es una palabra hebrea. ¿Qué es el soret? Recuerden que en el libro Apocalipsis dice, los perros se quedarán afuera, ¿sí o no? No podía entrar al templo, no podía entrar, no podrá entrar a la santa ciudad de Jerusalén aquel que no sea un hebreo. Entonces, aquí no podían entrar personas que no estuvieran circuncidadas, que no fueran hebreos. El que no era hebreo, que no estaba circuncidado, se tenía que quedar acá afuera. Está el cursor, acá afuera, no podían entrar. Toda esta gente que está entrando ya se había sido rociada con la vaca, con las cenizas de la vaca y ya se había hecho su purificación. Si usted no estaba circuncidado o usted era gentil, es decir, de otra nación que no se reconocía como hebreo, no podía pasar. Entonces vemos a las personas que hay algunos entrando, por acá hay unos levitas subiendo, había una puerta exclusiva por donde entraban los levitas y los sacerdotes. Ese es el día del Pesach, eso es el día del Pesach, ¿verdad? Entonces, aquí se ve representada la obra de Yeshua más adelante. Entonces, aquí están las puertas, entraban, miren que había muchas entradas, ellos tenían que hacerse la purificación, como ya les dije todo. Este es el arco que les estaba mostrando, el arco de Robinson. Esto ya ahora mismo hay una cantidad de piedras aquí, lo que está es esta parte, que es lo que usted conoce como el cótel. Todas estas escaleras se han dañado. Entonces aquí vemos de nuevo la pared del sur. Aquí también se encontraron varios baños rituales. O sea que aquí no se ve, pero las personas tenían que hacerse esta purificación y luego podían entrar. Ya una vez que pasan de estas entradas hacia adentro, miren que aquí están los levitas cantores, que ahorita vamos a hablar de eso. Ya una vez entraban aquí, estaban entrando a un lugar de santidad más alto, es decir, a un grado de santidad más alto. La palabra santidad en hebreo es kedushá, es decir, un grado de kedushá más alto, un grado de santidad más alto. Por eso es que tenían que hacerse la purificación. Entonces, aquí era lo que te decía que era el arco de Robinson, porque esto es muy, muy, muy famoso hoy en día, por si tú vas a Israel, yo nunca he ido, pero me encanta estudiar acerca del templo porque entiendo de Yeshua, que te decía que en la actualidad aquí lo que hay es un huequito, o sea, que hay un huequito y una piedra y el cótel está ahí. Dicen que aquí hay mucha gente que cuando se para en estas partes gritan, Parnasá, Parnasá, y eso fue lo que les enseñé en la clase del Salmo 145, abriendo un paréntesis, que es sustento. La gente pedía sustento y era sanada y en fin, bueno. Toda esta columna ya no existe, fueron rotas, todo eso es piedra. Bueno, aquí, ¿qué está pasando? Aquí vemos que ya hay una familia. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo ahí los sacerdotes? Lo están purificando. Aquí están con el manojo, el agua con las cenizas de la vaca roja. Los purificaban antes de entrar con su corderito. Ellos tenían que ser purificados, rocé. La vaca roja, esas cenizas estaban mezcladas con agua y se utilizaba hisopo. Eso es bien importante porque eso fue lo que hizo Moshe cuando roció al pueblo, lo que habla el libro de Hebreos, lo que hizo Yeshua al derramar su sangre, en fin. O sea, los sacerdotes rociaban a la familia, eso es un rito de purificación, una vez más lo repito. Entonces, una vez estaban en ese proceso, se les daba el acceso al santuario. Pero yo quiero mostrar aquí porque miren que yo les dije que este era el Soret. Y aunque aquí no se muestra bien qué es lo que dice aquí, esa escritura creo que estaba escrita también en hebreo, en griego y en latín, las mismas letras con las que se les puso eh, el, el letrero a Yeshua cuando lo colgaron en el madero, ¿verdad? Aquí no se lee, pero aquí lo que decía era que cualquiera persona que no fuera hebrea, que no fuera circuncidada, no podía pasar a través de esta muralla. Recuerden que esto se llama Soret. ¿Por qué? Porque deben entender esto para que puedan comprender muchas cosas que hay en el libro de Apocalipsis. Entonces, si usted no estaba circuncidado, usted no podía pasar. Mira que aquí vemos un peregrino que está llegando, como acá era un grado de santidad mayor, acaba uno con su corderito, tratarse del día de Pesaj, este señor está dando gracias, o sea, aquí me imagino que dándole gracias al Padre primeramente porque pudo llegar con su hijito, está orándole. Lo más probable, ¿no? Es que se humillaban antes.
ya que él, para poder entrar, seguramente ya aquí se había hecho su baño de purificación y había sido rociado la primera vez, aquí después va a entrar, da su respectivo misba y todo. Miren entonces en esta diapositiva que aquí lo que estamos viendo es que ya los sacerdotes están abriendo las puertas para que ya las personas empezaran a entrar. Hay unos libros de nuestro pueblo que se llaman la Mishnah. La Mishnah, los libros de nuestro pueblo son los que narran cómo era ese día. Entonces, han hecho todas estas imágenes, los de Instituto del Templo, porque ya todo esto está listo para que se vuelva a hacer. Sí, se establece el templo, que nosotros creemos que quizás no se va a establecer porque, en fin, ya eso está próximo a volver. Entonces, aquí lo que vemos es a los sacerdotes abriendo las puertas para que las personas empiecen a entrar. ¿Qué dicen estos libros? Que venían miles y miles, como nosotros vimos en la ilustración, y que ellos venían con sus animalitos, pero cuando se abrían las puertas, mínimo 30 personas podían entrar. Es decir, que se dice en los libros de nuestro padre que se hacían grupos de tres. Los dividían porque esa cantidad de personas, imagínate, eso era algo tremendo. Y la gente primero se entraba por aquí, ofrecía su corderito o su animalito y salían por otra puerta, no usaban la misma. Así que las personas entraban con su animalito con un grupo, cerraban la puerta hasta el próximo grupo y salían. Entonces, mire, ya aquí estamos en el sacrificio. Aquí lo que se narra, yo para darle un poquito más de orientación, miren, aquí está el altar, ¿verdad? Este es el altar que está mirando. Está la entrada al lugar santo. Aquí está el velo. Y aquí, por acá estamos hablando de la puerta Nicanor. Yo creo que ustedes saben de esas puertas, ¿verdad? Si no, ustedes lo pueden estudiar más adelante. Miren que habían 2 filas de sacerdotes. Aquí está la gente con sus corderitos. Eso me emociona a mí. Habían 2 filas de sacerdotes. ¿Qué pasaba aquí? Este era el altar. Habían 2 filas. De un lado los sacerdotes tenían tazas plateadas y del otro lado tazas de oro, porque eran los únicos 2 que se podían utilizar. Entonces las personas traían su corderito y recuerden, eso es muy importante también recordarlo, que las personas que traían su corderito, ellos debían degollar su propio animal. Si había un miedoso como yo, el sacerdote lo hacía, pero realmente el animal lo tenía que degollar la misma persona que lo ofrendaba, diciendo, aquí, este es mi lugar, yo debía morir en lugar de este animal, si fuera el caso de que fuera una ofrenda por limpieza o por purificación de un leproso o alguien que rompió el voto. En este caso, yo estoy dando una ofrenda de paz, estoy queriendo hacerlo. Entonces, de un lado, ya te dije que habían sacerdotes y que era lo único que debía hacer el sacerdote y eso no lo podía hacer nadie, recoger la sangre. La sangre únicamente la podía recoger el sacerdote. Entonces, por eso tú ves estas tacitas. Ahí ellos recogían la sangre y se pasaban los envases de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, hasta que llegaban, tú sabes, así, hasta que llegaban hasta el último que estaba en la fila, rociaba la sangre en el altar y luego el vaso lo devolvían otra vez. Imagínate, eso tenía que ser algo rápido. ¿Por qué? Porque recuerda que eso tenía que ser antes de entre las 2 tardes. Y esto era una cosa que lo hacían constantemente con cada grupo. Imagínense ustedes eso, que había miles y miles de personas para hacer su sacrificio de pesa, trayendo su animalito para ofrendarlo. Ya la sangre no se podía echar en las puertas de las casas, sino en el altar del templo. Entonces, una vez entraron a la tierra prometida, vuelvo y repito, las instrucciones para el pesa cambiaron. ¿Quién la cambió? Nuestro Padre. El cordero no se podía sacrificar o degollar en cualquier sitio que no fuera que el templo, ¿verdad? Así que esas 2 filas se hacían porque eso era un proceso rápido. Yo me imagino que eso era una cosa rápida porque recuerden que tenían que ofrecerse también los 2 corderos diarios, la ofrenda tamit, uno por la mañana y uno por la tarde. Entonces, ¿qué dicen nuestros padres? Que la última ofrenda para el día de Pesach, lo que ellos hacían era adelantar un poco el sacrificio de la tarde. Lo adelantaban un poco para que pudieran entonces centrarse en todo este tema de Pesach. Así que el último holocausto o la última ofrenda del día, ellos hacían una excepción para ese día y la ofrecían hora y media antes, no sé cuánto tiempo,
para que pudieran empezar a ofrecerse todos los corderos. Entonces eso era un proceso largo porque era mucha gente. Así que había que hacerse porque ya desde mediodía para abajo, ya imagínate, la gente empezaba a ofrecer su cordero y no podía pasar la caída del sol porque la Torá dice que entre las 2 tardes, o sea, el día 14 del mes primero, antes de que caiga el sol, se tenía que sacrificar el cordero, se tenía que tener listo porque en la noche de Pesach, cuando ya es el día 15 del primer mes, ya tenían que estar sentados en su casa, ¿verdad? Así que aquí lo que ya vemos es a uno de los sacerdotes rociando toda la sangre de uno de los corderitos en el altar. Y mientras estaba haciendo esto, los demás estaban haciendo todo, se estaba manipulando la sangre. Eso tenía que ser con mucho cuidado porque es una cosa extremadamente santa para nuestro Padre. ¿Qué vemos aquí? Recuerden que cuando ellos iban subiendo, habían levitas cantores que estaban por todas partes. Yo creo que aquí hay una parte, acá están unas escaleras donde ellos estaban cantando. Mira, ahí acá el sacerdote en el altar haciendo su plegaria, acá están las personas orando y ellos están cantando. ¿Qué se canta? Los salmos que se conocen como los salmos Jalel, del 113 al 118. Entonces, mientras se quitaba la piel del animal, se quemaban las entrañas del animal y en el altar los levitas estaban haciendo todo. Aquí estaban cantando. Los levitas cantaban los salmos de ascensión, se conoce. Mientras la gente iba subiendo, iban cantando los salmos de ascenso. Yo creo que toda esa palabra la has escuchado. Así que mientras que se estaba haciendo todo, la gente estaba haciendo una adoración al Padre. Entonces recuerden que afuera había mucha gente esperando por su sacrificio. Miren que aquí hay algunos ya con su corderito, ya el hueco que le habían sacado lo que le pertenecía a nuestro Padre. En fin, esta es la parte que yo te dije, que te iba a mostrar. Aquí hay más cantores. Miren que aquí van saliendo unos y aquí van entrando otros. Y aquí están las argollas. Ahí se amarraban a los corderos. Y esto se encontró del lado norte. Aquí sacrificaban a los animales, los ataban para que ellos no se movieran y todo ese asunto. Aquí las puertas que te estoy diciendo. Al final, como a partir de la noche de Pesach empieza un Shabbat de la fiesta de panes sin levadura, estos sacerdotes y levitas tenían que limpiar todo. Recuerden que era muchísima la sangre que se había derramado. Esto simplemente es una ilustración. Mire la llamarada aquí de todo lo que se le ofrecía a nuestro Padre. Entonces aquí podemos ver también, miren, unos agujeritos aquí. Debajo de esto son los túneles en donde se han encontrado una cantidad de cisternas que aguantan galones y galones de agua, que eran solo para, no solamente eran para limpieza de esto, sino para los baños de purificación. Entonces, por donde caía la sangre caía por aquí, por todos estos huequitos que están aquí, que son drenaje. En la parte de abajo habían cisternas porque todo tenía que quedar limpio. Recipientes que recibían toda esa agua, todo total, que alrededor del altar esto tenía que quedar limpio y perfecto porque al día siguiente empezaba un Shabbat y dicho sea de paso, el Shabbat era el día en que más se trabajaba en el templo. En Shabbat no solamente la gente estaba mirando para arriba, los levitas y los sacerdotes trabajan durante el Shabbat en la vida espiritual. Por eso Yeshua dijo, en Shabbat mi Padre hace esto que para ellos era trabajo, pero para nuestro Padre no. Y bueno, aquí esto es bien chévere. Esto aquí, una vez ya la gente salía con su corderito listo, había muchos hornos como este en Jerusalén. Y claro, habían personas que ya tenían sus hornos en su casa. Entonces, una vez ya la persona tenía su corderito listo, míralo aquí, pobrecito, lo llevaba a estos hornos, fueran suyos o fuera del que sea, y el cordero no se podía poner aquí, el cordero se tenía que poner aquí arriba, como si fuera como una especie de barbecue. Ahí se ponía el cordero y tenían que estar pendientes. Eso era bien, bien especial porque se tenía que estar pendiente de que el cordero no se quemara ni nada por el estilo, porque recuerden que la Torá dice que no se puede ni cocinar ni hervir. Entonces, aquí está el animalito esperando de que el muchachito esperando de que el horno se caliente y ahí metían entonces el cordero, ¿verdad? ¿Qué pasaba ya aquí? Una vez que ya el cordero fue asado,
Entonces, las personas ya se iban a sus casas o a las casas de la familia o las casas donde se habían inscrito para celebrar el Pesach y se sentaban, se reclinaban. ¿Por qué se reclinaban? Una vez yo aprendía de Miguel que Miguel nos decía que ellos se reclinaban para celebrar el Pesaj, lo mismo que nuestros hermanos en Israel lo hacen ahora, porque eso es un símbolo de hombres libres. Los hombres libres eran los que se reclinaban, y mire que aquí hay como cojines y cosas, y ellos se reclinaban a contar la noche del Pesaj a sus hijos, y sus hijos, miren, aquí está el peladito preguntando, y están todos hablando del Pesaj. El reclinarse, eso era un privilegio solamente de hombres libres. Por eso, para celebrar el Pesaj, ellos estaban celebrando el acto que los hizo libres y se reclinaban, se sentaban alrededor de todos esos cojines mientras se comían su corderito. Ahora, cada persona de la casa, yo por ejemplo invitaba a 2 vecinos míos y ellos me decían, sí, claro, yo voy a participar en el Pesaj, yo voy a estar con ustedes. Esa persona no podía salir de esa casa. Es decir, que recuerden que el cordero no se puede dejar para el día siguiente, todo lo que sobre tienen que quemarlo al fuego, o sea, no podemos guardar comida para el día siguiente, entonces yo tenía que estar ahí y no podía sacar un cordero de Pesaj que ya le voy a llevar a mi hermano, que a mi primo que vino de lejos, no, la casa donde se cocinó el cordero, donde se asó el cordero, ahí la familia completa pasaban la noche del Pesaj recordando la salida de ese pueblo esclavo, ¿verdad? Y aquí, en ese tiempo, las terrazas, lo vimos en la película de Yeshua, que daban por allí, el techo era un lugar de reunión, el techo era un lugar donde la gente oraba, donde dormían, se hacía calor, y una vez terminaban la noche de la cena, que ya estaban en panes sin levaduras, entonces cuentan los libros de nuestros hermanos que aquí se reunían a cantar los salmos Halel, todos estos salmos Halel, entonces. Esa es la ilustración del Pesaj, lo cual a mí me parece que es la forma que Jehová me guió para que comprendieran mejor el tema del Pesaj. Entonces, ahora, ¿por qué se mató un cordero allí? ¿Por qué el Creador, nuestro Padre, eligió un cordero como el animal para el sacrificio? En Éxodo 8:26, Moshe le explica al faraón. El faraón le dijo, no, sacrifiquen al animal aquí. Entonces Moisés le dice, no, pero ¿cómo vamos a sacrificar el animal en Egipto si ese sacrificio es de los hebreos, pero ese sacrificio es una abominación para los egipcios? Entonces Moisés respondió que eso era malo hacerlo, inapropiado, porque van a sacrificar un animal a Jehová y eso es abominación para ellos. Entonces que los iban a apedrear hasta la muerte, en fin. Entonces, ¿qué es lo que se ha entendido normalmente? Los egipcios, este dios que está ahí, que fue el que les habló Luis Alberto la clase pasada, rendían culto a todo, a las ovejas, a miles de dioses paganos que tenían, ¿verdad? La Biblia, el Tanaj, lo que el Antiguo Testamento, como usted lo llama abominación, cosa detestable, humillación, etcétera. Entonces, cuando nuestro Padre mandó a cada una de las plagas, era para hacer justicia y avergonzar a los dioses, ¿verdad? Del panteón egipcio. Entonces, así que evidentemente cuando se sacrificaba un animal que era sagrado para ellos, que para ellos representaba un dios, este dios, que yo no lo voy a mencionar, era un dios falso y todo en forma de cordero. Y miren que es tan importante porque el dios carnero, que según los egipcios creó la humanidad, era como el dios padre. Y dicen los libros de los egipcios que la lama del Nilo calentaba al mar, ¿no? Y salía, supuestamente de ahí salían las razas y todo esto. Eso es bien fuerte. Déjenme que alguien está queriendo entrar aquí. Entonces vemos lo que nuestro padre estaba haciendo. Se creía que este Dios controlaba la subida de las aguas del Nilo. Recuerden que la primera de las plagas fue en contra de este Dios, de uno de los dioses que controlaba el Nilo. Ellos pensaban que el Nilo en sí era un dios y que el Nilo era controlado por un dios. Entonces el padre lo primero que hizo fue decirles a ellos eso. De hecho, al faraón también lo consideraban un dios y cuentan que iba de madrugada a hacer sus necesidades para que no lo vieran que era un dios que no era sino un humano más, ¿verdad?
Entonces, todo el directorio de los antiguos dioses egipcios registran esto. Ese era uno de los 4 principales dioses de la creación. Y se le mostraba como un alfarero que moldeaba dioses, seres humanos, animales, ¿de qué? De barro. Y luego supuestamente insuflaba vida en ellos. Imagínense. Normalmente se le pintaba como un hombre con una cabeza de carnero, que era símbolo de un poder creativo masculino. Ahora, cuando la escritura habla de esto, no quiere decir que la Biblia se copió de los egipcios, no. Lo que nos está queriendo decir Bereshit, decir Génesis, es que ellos lo que están queriendo decir con todo esto es que nuestra escritura es verdad. Cuando cuentan que el hombre fue creado del barro, porque así fue, eso es verdadero. Y el Padre fue quien insupló aliento de vida, pero como ellos no veían a nadie y simplemente se pasó de generación en generación toda la información, ellos lo que hicieron fue colocar una idea de cómo era ese Dios y eso es interesante porque este Dios, que era el Dios del Nilo, recuerden eso, que la primera plaga convirtió el Nilo en sangre, y la esposa de este Dios tenía la cabeza de rana. ¿Y cuál fue la segunda plaga? La rana. Entonces, ahora vemos que este Dios es uno de los más antiguos de Egipto y el culto es antiquísimo. Entonces, este nombre de esta divinidad usted lo puede encontrar en texto, lo han encontrado en las pirámides, lo han encontrado en muchas partes. ¿Qué pasa aquí? El sacrificio del cordero, entonces. Dice la escritura, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Para qué el Padre mandó matar el cordero? Para ejecutar, ¿verdad?, los juicios de todos los dioses de Egipto. Entonces, en los tiempos antiguos el Pesach se daba en el mes de Abib, Lucho lo enseñó, es decir, a comienzos de la primavera en el hemisferio norte. Y ese día coincidía con el momento en el que el sol se encontraba en la constelación del Carnero, Aries. Pero actualmente, por la precisión de todos los equinoccios, todas estas constelaciones han sido desplazadas. Entonces, el primer Pesach tuvo lugar en el momento en el que el dios Sol, el dios Carnero, 2 de los 4 principales dioses egipcios se reunían en el cielo, estaban juntos. Entonces, en ese mismo momento en que el carnero aparecía en el cielo, los israelitas estaban matando a los carneros ante sus propios ojos. ¿Qué les estaban diciendo? Tus falsos dioses son impotentes ante nuestro Padre. Éxodo 12:12 ya lo leímos. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses, dice ahí, en todos los dioses de Egipto. Entonces, el cordero escogido para el sacrificio por nuestro Padre, se escogió para mostrarle, número 1, la superioridad de él sobre sus dioses paganos. Literalmente los israelitas mataron el panteón de dioses y untaron la sangre de ese cordero en las jambas de las puertas. Todos la vieron, ¿verdad? Yo voy a pasar esto de largo porque no me quiero demorar y ya vamos largo. ¿Cómo lo entendemos? Y aquí está lo que yo te quiero enseñar en el día de hoy. Juan capítulo 10 dice algo muy importante, pero me remonto a Pablo porque Pablo nos explica el propósito de las fiestas. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 16, dice que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, por lo que beben, por respecto a los días de fiestas de luna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Termina diciendo ese verso, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo, así dice la versión que normalmente lean. ¿A quién se le escribió? A la gente de Colosa. Entonces, la gente de Colosa no estaba siendo juzgada porque querían guardar las fiestas, sino que ellos los estaban juzgando porque ellos estaban guardando las fiestas. Ellos estaban siendo juzgados por sus vecinos. ¿Por qué? Porque se sorprendían de que ellos estuvieran ahora cumpliendo las fiestas de Israel y que ya no participaban en sus festivales paganos, en todo lo que ellos hacían, carnavales y esas cosas. Ahora, ellos estaban entendiendo las fiestas bíblicas como sombras proféticas del Mesías y no solo de cosas que pasaron, porque el texto dice de cosas que están por venir. Entonces, las citas que nuestro Padre establece con nosotros, que somos su pueblo, son una sombra de las cosas que van a venir. Son una sombra de lo que Yeshua ya hizo en la primera venida. Yeshua vino en las fiestas de la primavera y regresará en las fiestas de otoño. Por eso es que es importante, gente querida, que tú entiendas esto bien.
con una mente clara. Las fiestas son ensayos de la primera venida que ya se dio y de la segunda venida. Cada vez que nosotros celebramos un Shabbat, estamos celebrando que así vamos a estar cuando entremos en la Nueva Jerusalén, en el reposo. Cuando nosotros celebramos el Pesaj, estamos nuevamente volviendo en pacto, haciendo una ofrenda de paz, estamos siendo restaurados, liberados, todo lo que ya hemos aprendido. Entonces las fiestas son ensayos. El pueblo las celebraba cada año y cada año estaba haciendo esto. Entonces, la Pascua, que en hebreo es Pesaj, ya te lo sabes, significa cruzar o saltar. Dice que nuestro padre pasó por cada casa que tenía la marca en el lindel. Yo no sé qué me pasó, me volé un pocotón de diapositivas aquí. Sí. Dice que nuestro padre pasaría por alto, ¿verdad? Ahora, Pesaj en hebreo significa cruzar o saltar, porque nuestro padre pasó por cada casa que tenía la marca. Aquí está la marca. Cada familia hizo el sacrificio, puso la sangre aquí. Y nuestro padre, cuando miró esa marca del lintel, hizo un pacto con cada familia, hizo un pacto con la familia que tuvo fe para hacerlo. Por un lado, afligió a todos los que no tuvieron fe para hacerlo, a todos los que no creyeron, que fueron a los primogénitos, ¿verdad? Pero dice la escritura que ni un perro ladró, ni nadie en la casa de Israel murió. Ahora, es importante entender esto porque la casa fue lo que fue primero que el tabernáculo y fue lo que fue primero al templo. El primer sacerdote que se mostró fue el padre de familia de cada casa. La casa es una sombra profética del templo. Entonces, el umbral es algo muy importante. El umbral de la puerta, ahí está mostrado. Los sacrificios en la antigüedad se realizaban en el umbral de las casas. Esta es la festividad Pesaj que nos recuerda el sacrificio del cordero y que con su sangre se mancharon que estos dinteles de las puertas, ¿verdad? Para que el ángel de la muerte excluyera estas casas marcadas y se les perdonara la vida a los primogénitos. Entonces, esta fiesta, además de que fue un ensayo del sacrificio de Yeshua, todo lo que él hizo, no como cordero por el pecado, sino por redención, por liberación, por lo que ya aprendimos. En esta festividad, no me estoy metiendo con otra festividad, nosotros lo que estábamos haciendo con esto era ensayando proféticamente, o nuestros padres que estaban ahí, yo que me traslado y me emociono, estaban ensayando que la sangre de Yeshua derramada iba a cubrir, iba a justificar. Yeshua murió a la hora exacta que sucedía el sacrificio en el templo, a la hora en que nuestro Padre ordenó que se hiciera esto. Y eso que es gracia. Para los que dicen que se están cayendo de la gracia, los que han entrado, esto es el acto de gracia más grande que podemos ver. Entonces, cuando nosotros creemos que la sangre de Yeshua, el Mesías, nos puede librar, salvar de la muerte, eso lo que quiere decir es que su sangre nos está librando del pecado inminente, de nuestra maldad, de lo que nos sacó del Edén, de lo que no obedecimos. Estábamos acabados, ¿verdad? Pero el regalo de nuestro Padre, sin que nosotros tengamos que hacer, sino preservar nuestra fe, creer, permite cruzar el umbral o entrar en una casa. ¿A través de qué? A través de la sangre que fue derramada. ¿Qué significaba eso? Entrar en pacto con aquellos que estaban adentro. La persona que decidía entrar quedaba sujeta a las leyes del pacto, un pacto de hospitalidad, un pacto de amor. Es decir, que ellos con esta sangre estaban aquí diciendo, creemos en ti. Entonces, los que estaban habitando en esa casa, ya sea con su familia o los vecinos, porque de pronto era una familia pequeña, debían estar dispuestos a dar su vida. El que entraba, el padre, entregaba su vida por ellos. Los enemigos de esa casa eran los enemigos. Y esto no se podía dar de otra manera. En el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, tú no podías entrar por una ventana. Tú no podías entrar por otra parte que no fuera por el umbral, porque eso se consideraba que el que se andaba asomando por las ventanas o entrando por las puertas traseras iba a robar o a matar. Y por eso es que dice Yeshua, Juan 10:1,
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Nosotros no entendíamos esto, pero para ellos era normal, ¿verdad? La Torá manda de que si alguien es encontrado dentro de tu casa, entonces esa persona era haciendo algo que no estaba correcto. Ahora, Juan 17 dice, volvió pues Yeshua a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, pasar por encima de esa sangre era un signo de aceptación. Para pisotear la sangre era un signo de afrenta. ¿Afrenta a quién? Al anfitrión que quería entrar. Entonces, el libro de Hebreos usa esta metáfora perfectamente. El libro de Hebreos te explica esto cuando nosotros lo entendemos a la luz de la Torá. El libro de Hebreo usa lo mismo que te estoy diciendo, un pacto de umbral. ¿Por qué? Porque habla de la sangre del pacto de Yeshua. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué? Porque en esa época pisotear la sangre de esta situación, de esta forma, era una afrenta. Ahora, el libro de Devarim dice, Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal en tu mano y serán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, este mandamiento, que es el Shema Israel, no es otra cosa sino el pacto de umbral. Un pacto de umbral era algo muy conocido en la antigüedad. Todo el mundo sabía. ¿Por qué? ¿Cómo iba el padre a escoger algo si ellos no iban a entender? El padre escogió algo que fuera familiar para ellos, que ellos hubieran visto todo el tiempo. Bueno, aquí sacrifican a sus dioses, hacen todo esto, ahora Israel lo va a hacer para mí y vamos a ver, voy a hacerles entender que Jehová está por encima de todos, que ningún Dios los va a salvar de la muerte, solo yo. Y él le dio un significado más profundo. El padre dice que iba a entrar a visitar Israel y a Egipto. Voy a aparecerme esa noche allá, una noche determinada. Y dijo que el pueblo, aquellos que aceptaran, iban a preparar un pacto de umbral. ¿Qué iban a hacer? A recibirlo en sus casas. Este es ya aquí está, yo les puse una foto de un umbral, los dinteles y el umbral. El umbral es esta parte de aquí. Pues, ¿qué pasa? El padre dice, ok, yo voy a ir, ustedes van a sacrificar un cordero y aquel que confía y crea en que yo voy a entrar esa noche y voy a hacer lo que voy a hacer en Egipto, van a colocar tal cosa. Moshe les explicó, van a coger un cordero, todo lo que usted ha visto que Lucho le ha explicado, y debían preparar un pacto de umbral para recibirlo. Y él iba a pasar sobre el umbral del sacrificio y entraría en pacto con ellos. ¿Por dónde iba a pasar Jehová? Por sobre el umbral. No era, dice Éxodo capítulo 12, y dice, y tomarás la sangre y la pondrás en los dos postes, aquí está, y el dintel, poste dintel, de las casas que lo han de comer, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. ¿Qué dice en hebreo? Dan upasati alejen o alejen, no alejen de paz, sino alejen. Eso es, saltaré encima de la sangre. Pesa, pasar por alto, es lo que han traducido en nuestras Biblias, pero en el hebreo es saltar por encima de la sangre. Es decir, Jehová no pasó de largo. Jehová, al ver la sangre, todo lo contrario, la sangre era la señal que él había puesto de que él iba a ser bienvenido en esa casa, y al ver esa sangre pasó por encima del umbral, de la puerta. Recuerden todo lo que he hablado de la puerta. Yo creo que ustedes espiritualmente están conectados porque yo siento una presencia de mi Padre maravillosa, y esto es algo muy bonito. Yo he pasado todo el día de hoy así.
El padre pasaba por alto. ¿Para qué? Iba a entrar a hacer pacto. ¿Con quién? Con la familia que había decidido esto. Entrar en pacto con dicha familia. Así como el ángel entró en los hogares de los egipcios que no tenían la señal y hubo aflicción y muerte. Entonces, cuando nuestro Padre Jehová pasa el umbral, entró a los hogares de los hebreos, no permitió que el ángel de la muerte entrara en esas casas. ¿Por qué? Porque la señal de la sangre era para que él pasara el umbral, no para que se pasara de largo, como algunos lo han entendido. No era para evitar al ángel de la muerte, sino para invitar. O sea, cuando yo ponía la sangre aquí, no era para librarme del ángel de la muerte, sino para yo decirle a Jehová, pasa, para invitar a mi padre a entrar y para hacer pacto con él. Eso fue lo que pasó esa noche. Eso fue lo que pasó en Éxodo capítulo 24. O sea, quiero que eso lo relaciones. El padre hizo un pacto. Entonces está claro que la Pascua o el Pesaj, como tú le quieras decir, fue un pacto de umbral ordenado por nuestro Padre. El sacrificio estaba ahí en los hogares hebreos. Y aquí lo importante es la sangre. El sacrificio estaba en el umbral del año nuevo que iba a ser instituido a partir de ese momento, en el umbral del nacimiento de la nueva nación. Además fue un matrimonio, fue un ritual de matrimonio con Israel, porque una de las costumbres de boda en el medio antiguo y moderno Israel, es decir, antes y ahora, es que el matrimonio se haga debajo de un umbral, de un arco, que eso representa un altar familiar, y yo lo tengo por aquí. O sea, esto es lo que pasó. Nuestro Padre entró para que nosotros fuéramos vida, y aquí está. Eso se llama jupá en hebreo. Eso se conoce, el matrimonio se hace debajo de una jupá, que es lo que está representando, mira, el marco, el pacto es un pacto de matrimonio. O sea, en casi todas esas culturas practicaban el pacto de umbral, hacían el sacrificio en el umbral de la casa del novio. Entonces, cuando la novia llegaba, ella cruzaba el umbral e inmediatamente el pacto era sellado. Ella iba a ser adoptada por esa casa y la novia entonces era cargada por el novio. Eso pasa en la antigua, ahora mismo también el novio la lleva y aquí se entran en pacto inmediatamente el pacto queda sellado. Ella es adoptada en esa casa, entonces ya está allí. Entonces, la noche de Pesaj, me gusta mucho esta foto, la noche del Pesaj o de la Pascua, a mí no me gusta que le digan Pascua porque se relaciona con Esther o la diosa Istar, Semiramis y todas esas diosas. La noche del Pesaj, Jehová tomó a Israel como esposa. Por eso yo les puse esta foto aquí. Lo mismo que él hizo en el Sinaí. Es la misma cena. Es el mismo, solo que allá no tenían que matar ellos un animal para librarse de nada, porque ya habían decidido todo lo que Jehová diga haremos. Eso se repite. Entonces es muy importante. A partir de ahí, toda asociación que tuviera Israel con un Dios diferente iba a ser considerado como adulterio, como una fornicación. Entonces dice la escritura, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, como el pacto que hice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31:31. Entonces, aquí se está hablando, ¿qué? Del nuevo pacto, pero que dice la palabra. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y yo extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová. Y fuiste mía. Ezequiel 15:8. Eso es lo que él está diciendo a Israel. Entonces, Yeshua, representado en Moche, será quien pase a su novia, que es Israel, por el umbral y lo lleve a la casa de su padre para que hagamos parte de la familia de Jerusalén. Dice, ven acá, el libro de Apocalipsis, yo te mostraré la desposada. Eso es lo que se conoce como la esposa del Cordero. O sea, realmente la esposa del Cordero no es que la iglesia, la gente casándose con Yeshua, no. Él, que murió en lugar de nosotros, nos va a liderar. También dice en el libro de Sofonías,
Castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta o el umbral, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Eso está en Sofonías capítulo 1. Entonces, la palabra umbral, aquí, ya ustedes saben cuál es el umbral, yo se los mostré aquí. Viene del hebreo saf, que puede traducirse como umbral, poste, puerta. Ahora dice el libro de Zacarías. He aquí yo pongo a Jerusalén por umbral, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Entonces, la palabra saf, que es umbral, es la misma palabra saraf, la misma raíz de serafín, de ahí viene la palabra serafín. ¿Y quiénes son los que protegen la entrada al jardín del Edén? Unos serafines, ¿verdad? Porque Jehová los puso allí para que el hombre no encontrara el camino. ¿A ti no te parece esto que es una maravillosa sombra de todo? O sea, Jehová todo lo dejó escrito. Entonces, en Pascua, Israel fue salvado de la muerte de todo primogénito. ¿Por qué? Por la sangre que se puso en las puertas. Yeshua, nuestro Mesías, derramó su sangre convirtiéndose en la puerta, en el umbral del nuevo pacto, para librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso nosotros celebramos nuestro convenio cada año en Pesa, por eso celebramos nuestra boda cada año en Pesa. Recordamos matando a nuestros ídolos como nuestros padres los mataron. ¿Para qué? Para redención. Por eso volví a la primera diapositiva. Para redención, para restauración, para renovación del convenio, que es el pacto, para ofrenda de paz. Por eso hacemos nuestra cena. Hoy no podemos matar un cordero, pero hacemos lo mejor que podemos y lo más parecido a lo que dice la Escritura. ¿Verdad? Nosotros somos de los que ungimos nuestra casa, ponemos en nuestras puertas también una señal. Hay mucha gente que coloca una cinta roja en la puerta de su casa recordando esto, porque recordamos que matamos a nuestros ídolos, que el Padre pudo entrar, ser uno con nosotros. Y recuerden que Jeremías capítulo 31, ya dije que él dice que va a ser un nuevo pacto. Entonces, el plan de redención está organizado por nuestro Padre de manera que todas las fiestas, incluyendo el Shabbat, son citas divinas. Son fiestas semanales, fiestas anuales, que anuncian que Yeshua vino y que vendrá. Ahora dice Éxodo capítulo 24, que donde el Padre me enseñaba esto, Dios mío, yo lloraba. Moshe, aquí me equivoqué, tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Recuerden que yo les dije que esto representaba el altar futuro, ¿verdad? La puso en los tazones y la esparció sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Qué cree usted que es esto? Una sombra de lo que nuestros padres dijeron cuando Moshe dijo, el Padre pasará por alto y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho sobre vosotros, que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí está. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo? Pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. ¿Qué dice el libro de Romanos? Siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Yeshua, el Mesías, a quien Dios ha expuesto públicamente como sacrificio expiatorio, lo que les hablé de Yom Kippur, por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto, pesa. Nuestro Padre, en su paciencia, los pecados pasados quedaron atrás. Entonces, mi gente, yo vuelvo a lo primero que les dije. Mi oración es realmente que nuestro Padre te vuelva como los hijos de Berea, que todas las cosas las investigaban a la luz de la palabra. Y he orado mucho por este momento y sigo orando, que mi oración es que el Padre te enseñe a estudiar las escrituras a la luz de la palabra. Yo quiero dejar de compartir esto. El internet se comportó muy bien, bendito sea nuestro Elohim. Y quiero ahora encender mi cámara
para escucharlos, para saber qué piensan, porque de verdad definitivamente que para mí esto es algo que no tiene nombre, esto es algo que solo nuestro Padre lo puede hacer y quisiera escucharlos. Esta es la forma como Él a mí me ha enseñado las fiestas y como yo quiero seguir aprendiéndolas. Esto es como yo lo he entendido hasta hoy. Usted puede tener un concepto diferente. Nosotros aquí nos hemos caracterizado por ser personas que respeten qué nombre usted quiere mencionarle a nuestro Padre, qué día usted quiere celebrar o cómo usted quiere guardar su Shabbat. Tengo amigos que siguen el Shabbat lunar, que siguen un Shabbat que a veces cae martes, no sé qué. ¿Por qué? Porque como no tenemos claro todo el telón, Yeshua no ha venido para enseñarnos, dice que Él nos enseñará. Desde el mismo monte, el libro de Isaías dice que Él mismo nos enseñará y a nadie le enseñará a su hermano, sino que de su misma boca saldrá la palabra. Ese día le vamos a decirle, wow, pero yo creí que era esto y era esto, ¿verdad? Pero bendito sea Él que tú me estás enseñando y que yo hago lo mejor que puedo con cada fiesta, con cada Shabbat, como yo entiendo las cosas. Entonces, nada, los escucho, comentarios acerca de la fiesta, preguntas, Lucho, adelante, comentarios. Voy a tomar agua mientras ustedes hablan. Bueno, yo creo que ha sido una noche muy bendecida para todos. Creo que hemos visto la conmemoración ya un poco más aterrizada al tema de lo que comprende como tal el sacrificio. De pronto en ocasiones anteriores nos pasábamos, era en el punto del sustento, de entender a través de la escritura literal, que era lo que demandaba la conmemoración, como las bases por qué lo hacíamos, dónde estaba, y sobre todo el tema de comprender, ¿no? Ubicarnos en esos tiempos en los cuales nosotros pues debíamos estar vinculados, debíamos estar conectados para, de cierto modo, hacerlo de la mejor manera y con lo mejor que tenemos. Bendito Jehová, nuestro Padre, que nos ha permitido pues seguir bogando mar adentro, y que estos misterios que están a la luz de la Torah, que solo debemos nosotros decidir avanzar, sigan pues llegando a nuestras vidas y sigamos nosotros atesorando todo esto. Yo comparto mucho el punto que dice la maestra de es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque aquí no lo sabemos todas, pero yo creo que en más de uno podemos dar fe de que lo que estudiamos aquí en el grupo reducido, en el grupo pequeño, donde no hay rabino, donde no hay estudiosos, teólogos, ni nada de esto, ni expertos en hebreo, ni nada. Más adelante, muchos de los que estudian con otros grupos, con otros equipos, en otras quilá, pues se dan cuenta de que antes de llegar allá, 6 meses, 5 meses, años, ya el Padre se lo había revelado o se los había entregado en esta familia. Y eso es de mucho regocijo, mucho gozo, saber que nuestro Padre a nosotros nos tiene en un cuidado especial, que nos guarda, que nos guía y que nos va revelando todo esto. Quizás es muy difícil en nuestro entendimiento comprender todo este tema. Es mucha información que debemos asimilar, que debemos profundizar. Cuando digo profundizar es no parar de estudiar, es de cada día proponernos descubrir todas estas perlas que están a la luz de la Torá, y que nuestra pasión por conocer, por agradar a nuestro Padre nos lleva a esto, a un continuo avance, a un continuo descubrimiento de aquellas cosas que nuestro Padre nos ha dejado y que están en la Torá, y que muchas veces, por mucho que leemos, por mucho que nos esforzamos por entender, solo llegan en el momento exacto y en el punto adecuado. Entonces yo sí creo que este Pesaj, que estamos a pocas semanas de conmemorar,
debe ser un Pesaj totalmente diferente, por lo menos en nuestra forma de entenderlo, de interpretarlo, en nuestra forma de rendirnos delante de él. Entonces no quiero extenderme más, y para que todos podamos de pronto dar un aporte, un comentario respecto a lo que por gracia hemos recibido en esta noche. Gracias, maestro. Bendigo tu vida y que mi Padre te siga dando más, que sigas teniendo la paciencia y el empeño, la dedicación, que sin ningún precio de nada, sin esperar nada a cambio, nuestro Padre te da. La verdad que ayer cuando te daban en el mensaje las muchachas, solamente uno comprende el impacto que nosotros podemos hacer con solo ser obediente, con solo nosotros obedecer a la voz de nuestro Padre y rendir muchas veces nuestra voluntad y hacer lo que nuestro Padre nos demanda. La verdad que te quiero mucho y que mi Padre te siga guardando no solo a ti, sino también a toda esta familia, a tu familia. Amén. Amén. Yo no sé, definitivamente. Miguel dice que cada pesa, nosotros vamos entendiendo una porción diferente de la escritura, pero yo creo que cada pesa, nuestro Padre nos eleva a un nivel diferente, y de verdad que al menos para mí, este pesa no va a ser igual. Y cuando estudiaba el templo y veía la purificación y veía desde dónde iban las personas y cómo se purificaban y cómo hacían todo paso por paso porque querían hacerlo bien. Entonces yo preguntaba, ¿quién nos ha guiado a nosotros hoy agradable a sus ojos a trasladarse hasta la playa cada pesa? Nadie nos ha guiado, nosotros no nos hemos copiado de nadie, y yo digo, bendito seas tu Padre, porque nosotros lo hemos venido haciendo como tú nos has guiado. De verdad que esta noche para mí es muy especial, al menos para mí, porque yo no pretendo que usted crea 100% lo que yo le digo. Ore, y por eso digo, mi oración es que usted sea como los hijos de Berea, que usted estudie toda la luz de la palabra y que usted no crea en lo que dice hombre, que sea Jehová quien le muestre. Esto que yo con todo respeto estoy compartiendo es mi interpretación, basada en los estudios, basada en tiempo de oración, basada en lo que he podido recibir del Padre a la luz de la palabra hasta hoy, hasta hoy. No sé, me gustaría escucharlos, a 2, 3 personas, perdónenme porque me extendí, pero era necesario, creo que era necesario. Me gustaría escuchar a las personas nuevas. A la primera no vas a entender muchas cosas, pero creo que con la ilustración se entendió de una forma diferente. Entonces, no sé, los quiero escuchar a todos. Buenas noches. Los hombres, las mujeres primero. ¿Quién habló? La que habló creo que fue ¿quién? Margaret. Sí, yo. Buenas noches, Javi. Hola, mija. Gracias por la caballerosidad. ¿Quién? Edilson. Edilson. Con gusto, hermana. Gracias. Bueno, Avi, para hacer mi aporte, de verdad, yo estoy muy sorprendida por todo lo que nos has enseñado esta noche. Yo soy bastante visual y me gustó mucho la clase porque pude en mi mente poder ilustrar cómo era la fiesta, cómo se celebraban esos tiempos. Me asaltaba mucho la duda, el tema de la sangre. Yo decía, pero bueno, tantos corderos, tanta gente, miles y miles, y cómo hacen para todo ese reguero, porque me imaginaba que eso es sangre. Igualmente, aunque sea una fiesta santa, es sangre. Pero bueno, ya la ilustración me abrió un poco más la imaginación, y sí me gustaría que nos explicaras cómo lo llevamos a la actualidad para nosotros representar la fiesta en casa, en familia, para nosotros hacerlo. Bueno, tenemos bastante material acerca de eso porque Margaret, todos los años en Facebook, yo antes de cada festividad, siempre estudiamos y siempre yo les digo
porque eso que tú dices es muy importante, ya no está el templo, ahora cómo yo lo hago. Como yo decía en la clase, hacemos lo mejor que podemos para nuestro Padre. No podemos llevar un corderito porque ya no hay templo, ¿verdad? Pero yo con mi cena en mi casa, yo le estoy diciendo a mi Padre, yo quiero renovar el convenio. O sea, yo quiero recordarte hoy, Padre, que estoy haciendo esta ofrenda de paz, porque te estoy diciendo, Padre, que aunque miles de cosas yo haya cometido, miles de errores, miles de pecados, miles de faltas, Yeshua puso y roció su sangre sobre mí, así como Moshe la roció sobre el pueblo, así como nuestros padres lo hicieron. Y aquí estoy. Quiero ser redimida, quiero ser libre. Y eso, no te preocupes porque vamos para allá. Las clases que vamos más adelante, ahí decimos a qué hora lo podemos hacer, qué podemos comer. Eso más adelante lo vamos a explicar. Lucho lo explica muy bien. Levantó la mano Rita, Nancy, Edilson, para ya ir cerrando, muchachos. Adelante. Ok, primero que nada, maestra, quiero darle las gracias, muchísimas gracias por el trabajo que se tomó en hacer todo eso. Como la compañera dijo, ¿verdad? A mí también me entra más a lo visual, por decir una película, ¿verdad? Así todo lo que usted puso, porque lo estoy poniendo en mi mente, ¿verdad? Y me lo estoy figurando como si estuviera pasando. Es muy bello y aunque este no es el primer año que vamos a celebrar Pesa, pero cada vez, así como cuando leemos los salmos, cada vez que los leemos, aunque sean los mismos, sacamos algo diferente, entendemos algo nuevo. Así me pasa a mí cada año, o sea, cada año, aunque volvamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿verdad? Lo principal es agradecerle al Padre, ¿verdad? Y ofrecerle lo que tenemos, tratando de limpiar nuestro corazón y nuestra mente, pero en esta clase me estuve un poquito distraída, ¿para qué voy a echar? Pero tuve la mayoría de las fotos y todo eso ¿cómo se dice? Fue bastante bueno para entender más y más lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, maestra. Estuvo bellísimo. Gracias. Me entendieron porque yo dije y sigo diciendo lo de Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucho. ¿Sí? ¿Comprendieron eso? Edilson, Sí. Sí, claro, me preguntaba así y la verdad que, bueno, como lo habíamos conversado anteriormente, yo creo que son las piezas que van engranando cada vez que tú vas como que ahondando en el tema, que se te van presentando, ¿no? Que se te van abriendo un poco más el entendimiento, como que tu mente se va esparciendo más y son como las piezas que van armando el rompecabezas, igualito como el tema del calendario. Yo creo que en el calendario estamos en la parte muy superficial, pero sí soy bastante temeroso con el asunto de las otras cosas que creo que son más profundas y son donde están gran parte del misterio y las bendiciones bueno, nuestro hermano de la Casa Judá con el tiempo que llevan nos llevan mucha ventaja, pero sí creo que hay que ir mucho más allá. Entonces, créeme que yo estoy en el proceso porque le he orado mucho al Padre. Sé que es un poco, no compleja, sino el tema delicada la información y más en nuestra mente romana, pagana, nuestra mente que ha estado y cuesta muchas veces desaprender para volver a aprender, resetearnos nuevamente y seguir avanzando en esto. Qué pena, Dilson, adelante. Viene Nancy y luego Dilson. Gracias. Bueno, Abby, yo le quiero dar las gracias primeramente al Padre por todo lo que le ha enseñado y la forma como usted nos lo ha transmitido a nosotros. Realmente la clase estuvo hermosa y como los compañeros dicen, cada vez aprendemos más. Mientras estábamos viendo las diapositivas, sentía como que lo estábamos viviendo ahí, como que si fuéramos nosotros los que estábamos ahí. Y pues ver todo el trabajo que hacían los levitas, todo como que me metí mucho en las imágenes y aprendí cosas que yo creo que ni aunque leyera
10 veces lo mismo, no lo hubiera visto como lo vi hoy. Me gustó mucho y quiero darle las gracias por todo su trabajo, por todo su esfuerzo, que el Padre la siga bendiciendo y le siga dando más. Y también pienso como usted que este Pesaj lo vamos a vivir de una manera diferente si el Padre lo permite. Gracias. Shalom, buenas noches. Maestra, si le soy sincero, creo que esta noche fue muy especial. Creo que fue un rayo de luz en mi vida porque creo que fue tan puntual en todos los puntos que explicó. Sentí que conecté también con ese momento. No me había conectado tanto con este día. Mientras que usted explicaba cada parte, estaba tan concentrado que me imaginaba ese momento, pues, por decirlo así. Hubieron muchas cosas que me llamaron la atención referente a lo del Cordero. Creo que fue algo muy especial también, que lo entendíamos de otra manera, pero creo que gracias al Padre y a usted, hoy pudimos comprender y aprender ese tema, ¿no? Aparte de que pesa, es una cita o un tiempo señalado, un precepto, creo que es un regalo para nuestra restauración, para nuestra liberación, para nuestra renovación del pacto con el Padre. Creo que Abba es tan maravilloso con nosotros que todo lo que Él estipula en su bendita Torah es para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestra salvación, para nuestra restauración. Y de verdad, muchas gracias, maestra. Bendigo su vida desde lo más alto. Infinitas gracias. Cada día me gusta más las clases y ahí voy a ir avanzando para ir aprendiendo un poco más. Amén. ¿Alguien más? Isabel, Katia, alguien. Ya para cerrar, o podemos ir cerrando. Shalom, amada, shalom para todos. Pues el tema precioso, sí, porque ciertamente, como estaba diciendo, decías que pasando el tiempo, el Padre va dando más conocimiento y va abriendo más el entendimiento con respecto a las conmemoraciones. Yo cuando veía las gráficas del templo en sí, cómo se vivía en sí la conmemoración allá, uno quiere estar allá, o sea, es algo que apasiona a uno ese momento. Quizás lo que hacemos en nuestras casas es él ve la añoranza nuestra. Por eso decimos la próxima vez en Jerusalén, porque eso añorar, eso es muy bonito de uno estar sentado a la mesa y decir, es lo que estoy viviendo, lo deseo vivir, y ahí es donde viene la identidad. Por eso yo siempre me remalgo a mí mismo mucho eso de que hay que vivir esa identidad, porque si no tenemos la identidad no podemos ver eso como algo propio, sino como prestado del momento, lo estoy haciendo y se termina ya. No, es algo que yo anhelo, ese encuentro con Él, y para mí es así, me gozo mucho en esos momentos porque sé que es una cita con Él, nuestro Padre, y que se va a repetir, y será para nosotros en esa redención, pues, bendito sea Jehová. Gracias. Amén. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo adicional o ya vamos cerrando? Maestra, yo no sé si son ideas mías, pero yo sentí de que el pacto umbral tiene como una conexión, no sé qué conexión tiene con el Shema Israel. Sí, claro, ahí está, yo lo coloqué allí en Devarim, capítulo 6, verso 6. Ahí está. Lo que sucede es que nuestro Padre siempre, siempre, siempre utiliza lo que está a nuestro alrededor para enseñarnos, para instruirnos, y definitivamente la puerta que es Yeshua, la puerta que está a lo largo de toda la escritura, la sangre puesta en la puerta está a lo largo de toda la palabra, porque sin sangre no hay pacto.
sin sangre no hay convenio. La idea era que nosotras las mujeres llegáramos virgen al altar y que en el momento de nuestra primera relación, ahí se sella el pacto. Recuerden que los padres de la chica guardaban ¿cómo se llama? Evidencias, por si el hombre salía diciendo que no la encontró virgen y quería romper el pacto, porque esa era una condición para que se rompiera el pacto sin tener que ir ante los jueces, ¿verdad? Entonces el papá de la chica que el hombre trataba de difamar decía, no, mira, en la consumación del pacto hay esto, cuando nosotros damos a luz a nuestros hijos, hay sangre porque es un pacto, un compromiso que nosotros adquirimos con ellos. Cuando el hombre y la mujer cohabitan, hay sangre, por eso es que nuestro Padre nos llama a nosotros como si fuéramos su esposa, un pacto es lo que se da allí, entonces hay que guardar, hay que cuidar ese pacto que fue ratificado por Yeshua. Yeshua renovó el pacto. Yeshua nos llamó a un nuevo pacto, como dice el libro de Jeremías 31. ¿Por qué? Porque dice así el libro de Jeremías, ya para cerrar, que esto es lo más importante que con lo que nosotros podemos cerrar hoy. Jeremías capítulo 31, verso 31 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlo de Egipto. Están hablando de la primera pesa, porque ellos invalidaron mi pacto. Ese Dios, el Leonel, la vez pasada habló de egiptología. Ese Dios es el mismo Dios Baal que había en la tierra de Canaán. Lo veían de esa forma. Recuerden que ese Dios, incluso hoy el macho cabrío que se ve, es ese mismo Dios, el cuerpo de hombre y cabeza de carnero, de cordero. Ese Dios, el mismo que invocaron cuando quebrantaron el pacto en el becerro de oro, ese es ese mismo Dios, la misma energía de ese Dios. Y no solamente invalidamos el pacto con el becerro, lo invalidamos ya una vez que entramos a la tierra de Israel, hasta nuestros hijos los sacrificamos a Baal, porque bueno, fueron nuestros padres. Entonces dice, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Un marido de sangre, o sea, el pacto de nosotros es tal cual como un matrimonio, por eso es que el matrimonio es tan importante y debemos cuidarlo. Así que sigue diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de que ya Yeshua nos lleve y nos retorne, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré por ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que estamos nosotros ahora mismo en el proceso. Y dice, y no enseñará más cada cual a su hermano y cada cual a su prójimo, diciendo, conoce a Jehová, lo que estamos haciendo ahora no se va a dar más, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Así dice Jehová, que estableció, así como estableció el sol, la luna, las leyes y todo esto, así es tan fiel él para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, de verdad, que oren al Padre. De verdad les pido perdón si yo no soy la persona más elocuente para enseñar ni para decir. Soy apasionada, me gusta, me meto y Jehová sabe, ¿verdad? Y si no soy la persona más elocuente, a los nuevos les pido perdón si dice las palabras adecuadas, traté de ser un poco más visual, pero nada, oremos y que nuestro Padre sea con cada uno de nosotros en todas las cosas. Si ya no hay nadie más porque ya es tarde, me duele el cuello.